Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Junto a los docentes en defensa de la educación pública. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Nuevo programa de Principio Activo Salud, hoy con un invitado especial que vamos a presentar junto con Marcos. Así es, Ricardo. El invitado de hoy es un médico, Ezequiel Arrieta, dedicado fundamentalmente a la investigación y también perteneciente a un grupo de científicos e investigadores que conforman un grupo llamado El Gato y la Caja. Pero vamos a hablar de un tema muy importante para la sociedad y para la salud pública en general, que es el tema de las drogas, ¿no? Tema controvertido, sobre el que hay opiniones disímiles, ¿no? y a veces opuestas, ¿no? Y que son motivo de debate permanente. Y es un debate que nos merecemos darlo. Es decir, muchos hablamos de droga como si supiéramos y no sabemos nada, y muchos opinamos con prejuicios. Entonces, por favor, la sociedad tiene que involucrarse, porque va a ser la única forma, como todo, cuando toda la sociedad discute y expone sus razones, se llega a un nivel que no es ni de castigo absoluto ni de inocencia absoluta. Así que vale la pena escuchar a este colega. Vamos con la entrevista, Ricardo. Adelante. Estamos con nuestro invitado, Ezequiel Arrieta, conocido por muchos. Él es médico, es investigador y también integrante de un grupo de divulgación científica llamado El Gato y la Caja. Ezequiel, primero, antes que nada, saludarte, darte la bienvenida al programa, pero ¿por qué no nos contás un poquito, para que conozca un poco la audiencia, cuál es tu tarea, sobre qué temáticas investigas y las novedades que tenés con respecto al Gato y la Caja sobre una publicación reciente que han tenido, ¿no? Yo en este momento estoy haciendo un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Córdoba con una beca del CONICET, y lo que me dedico a investigar es la relación entre la producción de alimentos y el cambio climático y la deforestación en el centro de Argentina. Viene un poquito por ahí. Y la producción que acabamos de hacer con El Gato y la Caja no tiene absolutamente nada que ver con mi doctorado, sino más bien con otro tema que vincula las políticas públicas, que es un tema que me interesa muchísimo. Y en este caso es uno que consideramos urgente debido no solamente al tiempo que se viene batallando, sino también a la urgencia y los graves problemas que se derivó de esas políticas, que son las políticas sobre drogas. Bien, tema más que controversial, el de las drogas, innecesario y directamente implicado con la salud. Así que seguís en tu rol de médico desde distintos aspectos, obviamente. Pero la pregunta, como para introducirnos en esta temática, repito, controversial de las drogas, es ¿por qué, digamos, una práctica que atravesó prácticamente la historia de la humanidad, digamos que se han utilizado sustancias en distintas culturas y regiones para distintos fines, ¿no? Ya sean religiosos, militares, medicinales, etcétera, pero ¿cuándo llega el punto en que estas prácticas pasan al terreno de la ilegalidad? La historia de las drogas es fascinante, Marco, realmente. Comprender el contexto en el cual nos encontramos hoy y analizarlo en retrospectiva te hace entender muchas cosas que ya de por sí te hacen entender que las políticas de drogas están mal.
Por empezar, hoy la gente tiene que saber que existen drogas que están catalogadas como legales bajo ciertos usos, ¿no es cierto? Porque el alcohol está prohibido su venta a menores de 18 años, así que no es que el alcohol es completamente legal, al igual que el tabaco, ¿no es cierto? Tiene sus ciertas restricciones, así que siempre está mejor hablar sobre sustancias controladas, más que drogas ilegales o legales, ¿no? Y comprender que estas dos sustancias, el alcohol y el tabaco, se encuentran en este estado con mucho mejor acceso o mayor acceso que las otras, como la marihuana, el LSD, el éxtasis y otras sustancias, ¿no? Hay que remontarla un poco al pasado. Hoy en día el discurso es más que nada sanitario, se dice que se está regulando de esta manera para proteger la salud de la población y para ofrecer seguridad contra el narcotráfico, etc. Sin embargo, las raíces históricas de la prohibición, de las políticas actuales sobre drogas, es una mezcla de etnofobia, de racismo, vinculadas a los sectores poblacionales marginales, principalmente de los que habitan en Estados Unidos, porque si bien Estados Unidos es el capitán de la guerra contra el narcotráfico, supuestamente, cosa que ahora está mostrando que para afuera dice una cosa, pero para adentro hace completamente otra. Estados Unidos no fue el inventor del prohibicionismo, viene de mucho más antes. Sin embargo, Estados Unidos ha cumplido un papel fundamental en influenciar a muchos países a través de organismos internacionales que regulan las políticas de drogas, como Naciones Unidas. Y Estados Unidos tiene en su historial de prohibicionismo un ejemplo muy claro para todo el mundo, que fue con algo que hoy es permitido, que es parcialmente legal, que es el consumo del alcohol, ¿no? Exactamente. Justamente la prohibición del alcohol estuvo impulsada por un grupo de mujeres en Estados Unidos que pertenecían al puritanismo religioso de base protestante, que para cuidar ciertos valores morales y sociales adecuados se debía prohibir todo tipo de sustancia que alterara la conciencia, entre ellas el alcohol. De ahí canalizó a la llamada Ley Seca entre 1919 y 1933 en Estados Unidos, que terminó generando desastres, inclusive la emergencia del famoso Al Capone con todos los desastres sociales que hizo. Pero también, digamos, en Estados Unidos no funcionó porque lo consumía mucha gente. En cambio, las otras drogas están más vinculadas a sectores más marginales de la población. La marihuana, que fue traída por los mexicanos, sino llevada a Estados Unidos en esa época, a principios del siglo XX, por los mexicanos, el opio por los chinos y la cocaína principalmente por los negros. Entonces, debido al miedo que tenían los sectores sociales más privilegiados, más cercanos al poder, hablamos de gente blanca, bien posicionada económicamente, principalmente religiosa, con tendencia a tener un pensamiento de derecha, medio que asustados básicamente por no gustarle las costumbres de esos pueblos que eran pobres o que eran esclavos o que no me gustaba cómo se vestían, cómo hablaban, cómo olían, qué es lo que hacían. Básicamente se tendió a banear esas costumbres para que no se propagaran dentro de la sociedad estadounidense de principios del siglo XX. Bueno, tenemos como ejemplo clarísimo dos de las sustancias aceptadas socialmente, que son quizás las que mayores daños causan a nivel sanitario, que estamos hablando del alcohol y el tabaco, ¿no? Sobre esto se ha escrito mucho y se han hecho muchas políticas públicas para tratar de disminuir su consumo, por ahí más con el cigarrillo que con el alcohol, pero con respecto a las otras drogas, las que llamamos de alguna manera ilegales, prohibidas, hay estas que son perseguidas. ¿Qué tiene la ciencia hoy para decirnos con respecto a ellas que pueda hacernos cambiar la concepción que tenemos sobre las mismas y al mismo tiempo poder reenfocar las políticas de lucha contra la droga o de prevención contra la drogadicción? Si bien las primeras prohibiciones fueron de tipo morales y éticas, después se trató de avanzar hacia el discurso de salud. La Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas en 1961 dictaminó cuáles drogas estaban más controladas que otras y dictaminó también los protocolos internacionales que se debían proseguir para perseguir, por ejemplo, los precursores químicos de ciertas sustancias o cuál sustancia se permite o qué planta se puede cultivar y cuál no, en qué método, etc. Sin embargo, en ese momento, en la década del 60, mitad del siglo XX, no se conocía el cerebro como lo conocemos hoy.
Y gran parte de los problemas vinculados a las sustancias se encuentran en los consumos problemáticos, o sea, caer en las adicciones, que puede llevar básicamente a que una persona no solamente pierda la vida, sino que pierda todo su entorno por todo lo que conlleva una adicción. Entonces, la preocupación quizás puede ser cierta. Sin embargo, las políticas de drogas no han sido lo suficientemente flexibles para incorporar lo que dice la evidencia científica sobre cuáles son las zonas del cerebro donde pegan las sustancias, cuál es el impacto a la salud pública a través de estudios epidemiológicos, cuál es el potencial medicinal que tienen ciertas sustancias para actuar en determinadas patologías, cómo se comparan los daños. ¿Existen formas de regular sustancias de acuerdo a sus daños? ¿No es cierto? Si tenemos una sustancia más dañina que la otra, ¿la podemos regular un poco más y ser más flexibles con otras que estando prohibidas generan tanto daño social? Entonces hay un montón de preguntas que deben ser respondidas, que afortunadamente la ciencia ha ofrecido respuestas interesantes. Y más que nada hay países que se han aventurado en realizar experimentos de políticas públicas. Bajo la premisa de, por ejemplo, Portugal en el año 2000, a ellos les interesó despenalizar el consumo de despenalizaron la tenencia de sustancias para uso personal, es decir, una cantidad determinada que es considerada para uso personal y no para tráfico. De esa manera, cuando despenalizaron, Portugal, imagínate, fue año 2000, fue muy criticado, mirado con ojos muy escépticos por la comunidad internacional, pensando que los consumos iban a disparar, etc. Sin embargo, la tasa de consumo de todas las sustancias, porque ellos hicieron sobre todas las sustancias, no solamente de las más consumidas como la marihuana, produjo en el paso del tiempo una reducción en la tasa de consumo de todas las drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco, porque la despenalización fue acompañada de una buena campaña de educación por parte del gobierno de Portugal. Y esto fue gracias a el desplazamiento de fondos económicos desde el Poder Judicial, que procesaba a muchísima gente por tenencia de drogas para uso personal, que obviamente al despenalizarse ya no estaban más, y permitía destinar fondos del Estado en otra dirección. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. No esperes a que te lo pidan. Dona sangre hoy. Fundación Banco Central de Sangre. Fechas para la rematriculación en el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Oliva, 21, 22 y 23 de septiembre. Como todos sabemos, en los últimos años ha habido una consagración de derechos a través de la sanción de determinada cantidad de leyes, ¿no? Podemos hablar de la ley de erradicación, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, podemos hablar de la ley de identidad de género, podemos hablar del matrimonio igualitario, numerosísimas leyes que consagran derechos que se venían reclamando desde distintos grupos, desde distintas organizaciones sociales, se venía reclamando que justamente hubiera una ley que protegiera y promocionara esos derechos. El problema es que la sola sanción de las leyes no garantiza derechos, porque tiene que haber de todas en la formación de ciudadanía de una sociedad, tiene que haber la idea de empoderamiento de cada una de las personas, de cada uno de los sujetos, en esa construcción ciudadana para que uno pueda empoderarse. En nuestra construcción como ciudadanos tenemos la necesidad de pensar o de trabajar procesos para que todas las personas puedan sentirse con derecho a acceder, con derecho a que esas leyes se cumplan y que los contemplen. Porque la ley del matrimonio igualitario lo puede ejercer una persona que ya ha podido blanquear su situación, que ha podido manifestarse ante la sociedad, ante su familia. Bien sabemos todavía que hay personas que cuando manifiestan su identidad sexual son fuertemente sancionadas por el entorno social, por sus compañeros o compañeras de trabajo. Entonces si esa persona no puede sentirse con derecho a acceder,
no accede, por más que la ley lo garantice. Esto me parece que, lo que me parece que ha cambiado en este cambio de gobierno que hemos tenido el año pasado, es que lo que ha cambiado, además de toda una situación económica o de proyecto de gobierno, de modelo de país, que podríamos analizar, pero en otro momento, ha cambiado un discurso oficial. Entonces, en realidad, cuando uno tiene a alguien en un lugar de poder, de mando, de dirección, de gestión, que eso puede ser un presidente, una presidenta, puede ser un director o una directora de una escuela, de un hospital, un intendente, alguien que tenga, un rector o una rectora de una universidad, un decano. Y digo esto porque me voy a referir a un hecho que ocurrió una vez, en algún momento. Cuando todas las personas que tienen posibilidad de hacer un discurso público, un discurso que escuche mucha gente y que tiene un lugar de poder, tiene que ser muy cuidadosa con las cosas que se dicen. Porque cuando uno desde un lugar de poder plantea la igualdad, el derecho para todos y todas, está dando una señal de inclusión, de igualdad, lo que decíamos ante la ley, de sujetos con posibilidades de acceder a determinadas cosas. Cuando desde un lugar de poder, de mando, como hace muchos años, un rector, me parece que de la universidad, de la Facultad de Derecho, no recuerdo bien, que dijo, a mí me da asco cuando veo a dos homosexuales besándose. Cuando uno desde un lugar oficial y de poder, insisto, tiene un discurso que achica la posibilidad de derechos para todo el mundo, que no hace pensar que todos tenemos derecho a ser libres y a expresar nuestra sexualidad como querramos y a vivir y organizar nuestra vida como querramos y a trabajar en lo que uno quiera. Cuando uno tiene un discurso sesgado, que cierra, que achica, es complicado porque transmite al resto de la sociedad un discurso para pocos. Y me preocupa cuando eso se hace desde los lugares oficiales, sea gobernador, sea presidente, sea intendente, porque desde esos lugares uno da señales de hacia dónde tienen que ir las políticas públicas. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. No esperes a que te lo pidan. Dona sangre hoy. Fundación Banco Central de Sangre. Sin embargo, acá pareciera que la orientación de las políticas públicas con respecto a las drogas tienen más una impronta de prohibicionismo y persecución que una mirada sanitaria con respecto a las mismas. A las drogas se las tiende a perseguir y eso es porque tenemos una política que no está centrada en las personas, sino más bien en perseguir la sustancia. Y si bien la CEDRONAR y otros organismos públicos hacen esfuerzos sanitarios en intentar reducir la demanda, lo cual está muy bien a través de campañas de prevención, haciendo educación, porque siempre el no consumo siempre va a ser menos riesgoso que el consumo de alguna sustancia. Entonces, instar a reducir la demanda está bien. El problema es cómo se aborda en combatir la oferta al narcotráfico y meter en toda la misma bolsa, inclusive a los pequeños narcomenudistas, que son el último eslabón, que son personas en sectores marginales, que a veces no les queda otra salida económica que comercializar con pequeñas cantidades de drogas, y apresarlos a ellos no elimina el problema de raíz que terminan siendo los grandes traficantes. Bien, Ezequiel, también es cierto que hoy en día ha cambiado la concepción, la mirada en general con respecto a las drogas y parece como que se ha ablandado en la sociedad en general la mirada tal vez prejuiciosa exageradamente que había en otro momento, ¿no? Y hay una delgada línea que parece que por momentos se tiende a pasar de pensar, sobre todo con algunas drogas como la marihuana, que las mismas son absolutamente inofensivas. Por pensar, por ejemplo, que tiene
claros efectos de uso medicinal, y de hecho hay una ley reciente que salió en la Argentina en ese sentido, de pensar que por tener hecho un uso medicinal es una droga que no es inocua para el organismo. Y así con otras sustancias, ¿no? Digamos, esa línea delgada también es peligrosa y hay que ser muy cuidadoso con el discurso, ¿no? Totalmente. Sí, gobernar no es fácil y realizar políticas públicas basadas en evidencias y que tengan buenos resultados sin daños colaterales es mucho más difícil todavía. En ese sentido, cualquier cambio en la política pública de regulación de drogas debe estar acompañada inevitablemente de campañas de educación. Un caso claro es este de la marihuana. Pero acá tenemos, digo, y disculpa que te interrumpa, sí. Ejemplos que me parece que han sido muy negativos en cuanto a los intentos educativos a través de los medios con la educación. Ejemplo clarísimo del doctor Miroli, ¿no? Esa cuestión, ¿no? de delatar, perseguir al consumidor, ¿no? Totalmente. Me parece que han sido negativos en el impacto, sobre todo hacia los jóvenes que han tenido. Creo que han más reforzado el consumo que conseguir combatirlo. Totalmente. Yo creo que la clave está en brindar una educación sobre drogas transparente, creíble y que refleje la experiencia del usuario sin menospreciar la ventana de riesgo que tiene el consumo de drogas. Porque muchos pueden caer en la tentación de pensar que como la marihuana es una planta natural y puede ser cultivada mediante métodos orgánicos y que es todo muy lindo y viene de la naturaleza, pueden fumar toda la marihuana que quieran sin tener ningún tipo de daño, lo cual es absolutamente erróneo porque la marihuana produce adicción en una menor proporción que otras sustancias como la cocaína, el alcohol o el tabaco. Sin embargo, también tiene una ventana de probabilidad de producir trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, inducir episodios psicóticos cuando se consume una marihuana de alta potencia en personas más vulnerables o inclusive en adolescentes, desviar el desarrollo del cerebro. Entonces hay que trabajar mucho, sobre todo en consumo adolescente. Contanos del libro que han presentado, la intención de este libro y cuál es el aporte que te parece que el mismo hace hacia las políticas públicas. Creo que es un poco difícil hablar del libro porque yo siempre trato de ser humilde con nuestro aporte, porque esta es una lucha que viene hace muchísimos años, que la viene dando muchas personas alrededor del mundo, que no somos pioneros en Argentina en hacer esto. Sí, en lo que creo que somos pioneros y en lo que creo que se destaca el libro es en presentar la enorme distancia que existe entre lo que sugieren los expertos y la evidencia con respecto a lo que se hace en lo que es materia política de drogas. Y me parece que eso lo pone muy claro porque no solamente se aborda cada droga por sí, uno puede entender los efectos a la salud pública, a la salud individual, la neuropsicofarmacología, o sea, cómo funciona dentro del cerebro las sustancias, todas. La historia del uso de esa sustancia, el lobby que hizo la industria a lo largo de la historia para tapar los riesgos a la salud, en el caso del tabaquismo, por ejemplo, sino también ofrece la parte social y legal, como por ejemplo la historia de la prohibición, modelos alternativos propuestos por otros países, qué es lo que dicen las Naciones Unidas, qué es lo que dicen los organismos internacionales. Entonces, de alguna manera, el libro hace un compendio de la historia de las drogas en general, de manera superficial, pero al mismo tiempo es un esfuerzo de integración y que de alguna manera se lo puede llamar, yo lo siento como un manual, más que un libro. Así que creo que su gran virtud es resumir todo en un bodoque de 360 páginas. Muy bien, y lo más importante que es, como vos decís, basado en evidencia científica sólida. Exactamente. Así que, bueno, felicitaciones por este libro que han presentado, por el trabajo que vienen llevando adelante y muchísimas gracias, Ezequiel, por estar nuevamente en nuestro programa. Gracias a vos, Marcos, muy amable. Bueno, hemos escuchado ustedes advirtieron, muy joven, Ezequiel es un investigador importante, es investigador del CONICET actualmente, nada menos. Han publicado junto con otros colegas un libro que se refiere a las drogas e indudablemente está en la avanzada de este tema que en nuestra presentación hablamos de lo que tiene que ser el debate en toda la sociedad sobre este tema tan controversial como es el de las drogas. Nos vamos, Ricardo, entonces. Ok, hasta la próxima, gracias. Hasta el próximo programa. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública.
Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba.